Buenas, soy José Morales. Buenas, soy Félix Galeano. A continuación pasaremos a exponer la pregunta 1 del examen. Apagaremos la cámara durante la exposición por problemas de conexión a internet, que puede ser que se nos pegue la presentación o no se nos escuche en ciertos momentos al momento de estar hablando. Bueno, la primera pregunta del examen nos decía, sea la función f continua en x igual a a, entonces si f de a es distinto de 0, existe una vecindad de centro a y radio delta, tal que la función mantiene el mismo signo que f de a. Al enunciar esto, nos quedaría, sea el límite de f de x cuando las x tienden a igual a f de a con f de a distinto de 0, entonces existe una vecindad de centro a y radio delta, tal que el signo de f de x es igual al signo de f de a. Ahora, observemos un ejemplo. Tenemos la función. Entonces, observemos que la vecindad alrededor de 2, la porción de la gráfica que esté incluida, observaremos que las imágenes y el límite son del mismo signo, ya que ambas se encuentran en la parte donde los valores son positivos. Entonces, sus signos serán positivos. Ahora, observemos la otra parte. Cuando la vecindad ronda a menos 2, está alrededor de menos 2. Observemos que la porción de la gráfica que esté contenida, su signo será negativo, ya que esta se encuentra en la parte negativa. Entonces, las imágenes y el límite se encuentran en el mismo sitio y su signo será negativo. Ahora, observemos cuando el límite es igual a 0. Observemos que cuando las x tienden por la derecha, su límite va a ser negativo. Pero cuando las x tienden por la izquierda, su límite va a ser positivo. Siendo que los signos no serán iguales, ya que uno sería positivo y el otro sería negativo. Es por esto que en esta proposición, cuando el límite es 0, no se cumple que los signos sean iguales. Y es por esto que siempre se especifica que el límite debe ser distinto de 0. Ahora, a continuación, vamos a proceder a realizar la demostración. Entonces, por hipótesis, tenemos que el límite de f de x va a ser igual a f de a cuando el x tiende a a. Y vamos a demostrar que la vecindad con centro a y radio delta va a implicar que el signo de f de x sea igual al signo de f de a. Observemos que para todo epsilon mayor a 0, debemos determinar un delta mayor a 0. Esto con todas las x que pertenezcan a la vecindad con centro a y radio delta, de manera que se tenga que el valor absoluto de x menos a esté entre el 0 y el delta, implicando de esta manera que el valor absoluto de f de x menos f de a sea menor al epsilon. Observe que tenemos que el valor absoluto de x menos a va a ser menor al delta por hipótesis. Ahora, por definición de valor absoluto de un número real, se tiene que el x menos a va a estar entre el menos delta y el delta. Y ahora, sumando a en las desigualdades, se tiene que x va a estar entre el menos delta más a y entre el delta más a. Con ello, vamos a tener que la vecindad del delta van a ser todos los x que pertenecen a los números reales, de manera que el valor absoluto de x menos a esté entre el delta y el 0. Y que también el valor absoluto de f de x menos f de a sea menor que el epsilon. Ahora vamos a tomar al epsilon como f de a. Esto se puede porque el f de a va a ser mayor a 0. Observemos que por hipótesis tenemos que el valor absoluto de f de x menos el f de a va a ser menor al epsilon. Ahora, por procesos elementales del álgebra, tenemos que el 0 va a ser menor al f de x. Es importante que en esta parte de acá, donde realizamos la sustitución, veamos que, puede subir un poquito, José. Ahí, en la sustitución, el f de a, ahí realizamos esa sustitución porque antes
tomamos al epsilon como un f de A. Entonces, tenemos que el f de x va a pertenecer a la vecindad con centro A y radio delta. Ahora, si el f de x va a ser mayor a 0 y el f de A va a ser mayor a 0, entonces vamos a tener que el significado, perdón, el signo de f de x va a ser igual al signo de f de A. Como ya sabemos que el signo de f de x va a ser igual al signo de f de A, entonces cuando el f de x sea menor al 0, tendremos que el f de A va a ser menor al 0. Entonces el signo de f de x va a ser igual al signo de f de A. Cuando el límite de f de x sea igual a f de A con x tendiendo a 0, con el x tendiendo a la, con f de A distinto a 0, existir una vecindad con centro A y radio delta, de manera que el signo de f de x sea igual al signo de f de A. Esta sería la exposición, esta sería la demostración, la exposición de la demostración. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.